A finales del mes de julio de 1943, el Océano Pacífico parecía tranquilo en la superficie, pero bajo las olas se desarrollaba una guerra silenciosa y despiadada. El teniente comandante Dan Daspit se encontraba exultante, no por exceso de confianza, sino porque sentía que aquella patrulla podía cambiarlo todo. Era el comandante del submarino USS Tinosa, que realizaba su segunda patrulla de guerra en aguas controladas por el Imperio japonés. Durante semanas, la nave había permanecido oculta a lo largo de las rutas marítimas que conectaban Borneo con Truk, una de las arterias logísticas más importantes del enemigo, por donde transitaban petroleros, cargueros y transportes vitales para mantener viva la maquinaria bélica japonesa. La tripulación llevaba días sometida a la tensión constante de la espera, observando el horizonte a través del periscopio, atentos a cualquier señal mínima que delatara la presencia de un buque enemigo. Finalmente, aquella paciencia fue recompensada cuando un delgado rastro de humo gris apareció en la distancia, elevándose desde el mar como una promesa largamente aguardada. No se trataba de una escolta ni de un pequeño carguero, sino de un objetivo de enorme valor estratégico. El petrolero japonés Tonan Maru, número 3, un gigante de acero que transportaba combustible esencial para la flota imperial. El Tinosa inició su aproximación sumergido, maniobrando con precisión calculada para colocarse en la posición ideal de ataque. Daspit confiaba plenamente en el arma que tenía a su disposición. Los torpedos Mark 14 eran considerados, al menos sobre el papel, las armas antibuque más avanzadas del arsenal estadounidense. Se esperaba de ellos una fiabilidad casi absoluta, una combinación perfecta de velocidad, alcance y poder destructivo. Cuando llegó el momento, el comandante ordenó el lanzamiento de 4 torpedos, en lo que cualquier manual describiría como un ataque de libro. Las trayectorias fueron correctas, los giros precisos, y todo indicaba que el desenlace sería inmediato y devastador. Dentro del submarino, los hombres aguardaban en silencio, contando mentalmente los segundos hasta escuchar las explosiones que confirmarían el éxito. El sonar registró los impactos sordos de los proyectiles, golpeando el casco del petrolero enemigo. Sin embargo, lo que siguió dejó a todos desconcertados. No hubo detonaciones, no hubo columnas de agua ni fuego elevándose hacia el cielo. Aquellos impactos, que deberían haber partido al buque en dos, no produjeron el efecto esperado. Era el inicio de una experiencia que marcaría profundamente a Daspit y a toda la fuerza submarina estadounidense. Para comprender cómo se llegó a una situación tan absurda y peligrosa, era necesario mirar atrás, a los años previos a la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos había contado con un torpedo perfectamente funcional, el Mark X, que cumplía adecuadamente su misión. Sin embargo, con el paso de las décadas y el rápido avance de la tecnología naval, aquel diseño quedó obsoleto frente a buques cada vez más grandes, rápidos y resistentes. A medida que los submarinos evolucionaban, surgió la necesidad de un torpedo más veloz, con mayor alcance y una carga explosiva capaz de derrotar los nuevos sistemas de protección submarina. En el año 1931, comenzó el desarrollo del Mark 14, concebido no solo como una mejora incremental, sino como una revolución en la guerra submarina. Sus diseñadores se inspiraron en conceptos alemanes de la década de 1920, en particular en las minas magnéticas, y apostaron por una idea audaz: detonar el torpedo bajo la quilla del buque enemigo. La lógica era simple y devastadora, ya que la parte inferior del casco carecía de blindaje, y una explosión en ese punto podía quebrar la estructura del barco y condenarlo irremediablemente. Esta innovación se apoyaba en un dispositivo igualmente avanzado, el detonador Mark VI, diseñado para activarse al detectar el cambio en el campo magnético generado por las grandes masas de acero de un buque. Sobre el papel, el sistema era brillante. En la práctica, escondía fallos que aún no habían salido a la luz y que pronto tendrían consecuencias trágicas.
El desarrollo del nuevo torpedo se presentó como un salto tecnológico sin precedentes, pero esa ambición ocultaba una debilidad estructural que la Marina prefirió ignorar. Durante años, el Mark 14 fue tratado como un proyecto casi sagrado, rodeado de secretismo y confianza ciega. Sus especificaciones prometían una velocidad superior, un alcance mayor y una capacidad destructiva que permitiría a los submarinos estadounidenses neutralizar a los buques enemigos con pocos disparos bien ejecutados. Sin embargo, el problema no residía únicamente en el concepto, sino en la ausencia de pruebas reales en condiciones de combate. El detonador magnético Mark VI era el corazón del sistema y, al mismo tiempo, su punto más vulnerable. Diseñado para explotar al detectar la alteración del campo magnético de un casco de acero, debía funcionar con una precisión casi perfecta. El inconveniente era que este mecanismo no solo respondía al metal del buque enemigo, sino también a variaciones naturales del campo magnético terrestre. Estas diferencias, imperceptibles para los diseñadores en sus oficinas y laboratorios, se volvían críticas en latitudes distintas a aquellas donde se habían realizado las pruebas iniciales. A pesar de estas señales de advertencia, el torpedo fue aprobado para el servicio activo con una cantidad mínima de ensayos reales. La Marina se negó a realizar pruebas de fuego extensas, temiendo perder un arma extremadamente costosa y difícil de producir. Cada unidad representaba una inversión enorme, y la idea de desperdiciarla en ejercicios se consideraba inaceptable. Así, el Mark 14 entró en combate sin haber demostrado de manera concluyente que podía cumplir su misión en condiciones reales de guerra. Cuando el USS Tinosa volvió a atacar al Tonanmaru número 3, el agotamiento y la tensión se mezclaban con una confianza forzada. Dan Daspit ordenó revisar cuidadosamente cada torpedo, asegurándose de que los mecanismos funcionaran de forma impecable antes del lanzamiento. Esta vez, 2 proyectiles impactaron en la sala de máquinas del petrolero, y una vibración sorda recorrió el casco del submarino. El buque japonés se detuvo, confirmando que el daño era real, aunque insuficiente para hundirlo. Daspit, veterano y metódico, decidió aproximarse con cautela al costado de babor del enemigo. Su entrenamiento le indicaba lanzar los torpedos uno por uno, con un ángulo perfecto, maximizando las probabilidades de éxito. Desde una distancia cercana, el comandante esperaba que apenas 2 o 3 impactos bastaran para enviar al fondo a aquel enorme petrolero. El disparo siguiente fue impecable desde el punto de vista técnico, pero, una vez más, no se produjo ninguna explosión. La incredulidad comenzó a transformarse en desesperación. Otro torpedo siguió el mismo destino, golpeando el casco sin detonar. Un tercero levantó una columna de agua blanca sin causar daños estructurales, y el cuarto impactó de forma visible, atravesando el casco antes de hundirse sin explotar. Para entonces, el factor sorpresa se había perdido por completo. La tripulación japonesa ya había emitido una señal de auxilio, y la llegada de un destructor enemigo obligó al Tinosa a retirarse. El cazador se vio forzado a huir, consciente de que algo fundamental estaba fallando. Durante el regreso a Pearl Harbor, el silencio a bordo del Tinosa era casi absoluto. Dan Daspit, incapaz de aceptar lo ocurrido, dejó constancia escrita de su desconcierto en el cuaderno de bitácora. Resultaba incomprensible que la mayoría de los torpedos disparados, en condiciones ideales y con impactos confirmados, no hubieran detonado. Aquella experiencia no solo representaba un fracaso táctico, sino una amenaza directa para la supervivencia de los submarinos y sus tripulaciones. Al llegar a puerto, Daspit se reunió con el contraalmirante Charles Lockwood, comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico. El relato del ataque fue detallado y preciso, desprovisto de exageraciones. Lockwood escuchó con atención, consciente de que aquel no era un caso aislado, sino el ejemplo más extremo de un problema que se venía repitiendo desde el inicio de la guerra. El propio almirante reconoció más tarde que esperaba una explosión de furia, pero se encontró con un oficial prácticamente sin palabras
consumido por la frustración. El único torpedo que había quedado sin usar fue inspeccionado minuciosamente en la base de submarinos y se declaró en perfecto estado. Ese hallazgo solo agravó la situación, ya que confirmaba que el problema no podía atribuirse al mal manejo por parte de la tripulación. Informes similares comenzaban a acumularse, señalando fallos recurrentes en impactos directos que no producían explosión alguna. Los antecedentes del problema se remontaban a los primeros días de la guerra en el Pacífico. Apenas una semana después del ataque a Hawái, el submarino USS Seawolf había enfrentado a un carguero japonés cerca de Filipinas. De varios torpedos lanzados, solo uno impactó en el objetivo, y aún así no explotó. Este patrón se repitió una y otra vez, generando dudas entre los comandantes de submarinos, que veían cómo oportunidades cruciales se desvanecían sin explicación. En los primeros meses del conflicto, los submarinos estadounidenses lanzaron decenas de torpedos contra buques enemigos, con resultados sorprendentemente pobres. Las cifras eran alarmantes y contradecían por completo la reputación tecnológica que rodeaba al Mark 14. Cada fallo no solo significaba un objetivo perdido, sino también una mayor exposición al contraataque enemigo, poniendo en riesgo a tripulaciones enteras. Pese a la evidencia creciente, el sistema de mando se mostró reacio a aceptar que el arma estrella de la flota submarina pudiera estar defectuosa. Reconocer el fallo implicaba admitir errores graves en el proceso de diseño, prueba y aprobación. Mientras tanto, los submarinistas seguían saliendo al mar armados con un torpedo en el que ya no confiaban, pero del cual dependía su supervivencia. La producción del Mark 14 tampoco ayudó a esclarecer la situación. Diseñado por el Buró de Artillería Naval y fabricado en la estación de torpedos de Newport, el arma era compleja y costosa. A medida que la demanda aumentaba durante la década de 1930, la capacidad de producción quedó muy por debajo de lo esperado. La Marina exigía un ritmo diario elevado, pero la realidad era que se fabricaban muchos menos torpedos de los necesarios. Al inicio de la guerra, existía un retraso acumulado de miles de unidades. Cada torpedo terminado era considerado un recurso estratégico de valor incalculable. Esta escasez reforzó la negativa a realizar pruebas exhaustivas con fuego real. Perder un torpedo en un ensayo se percibía como un lujo inaceptable, incluso si ello significaba enviar armas no probadas al combate. Solo se realizó una prueba documentada del detonador magnético Mark VI contra un submarino abandonado. Uno de los torpedos pasó por debajo del objetivo sin explotar, mientras que el otro sí detonó y hundió el casco. A pesar de los resultados ambiguos, la prueba fue considerada suficiente. Nadie quiso profundizar en las posibles causas del fallo, y el torpedo fue aprobado para el servicio activo. El detonador magnético resultó ser demasiado sensible. Cualquier variación mínima podía provocar una detonación prematura, incluso antes de alcanzar el objetivo. Sin embargo, los ingenieros no tuvieron en cuenta un factor fundamental. El campo magnético terrestre variaba según la latitud. Las pruebas se habían realizado en zonas diferentes a las del Teatro de Operaciones del Pacífico, lo que alteraba por completo el funcionamiento del sistema. Aún así, el Mark 14 siguió siendo la principal arma de la flota submarina estadounidense, a pesar de presentar una tasa de fallos alarmantemente alta. Cuando comenzaron a llegar quejas formales desde el frente, el Buró de Artillería rechazó cualquier responsabilidad. En lugar de investigar el problema, acusó a los submarinistas de falta de entrenamiento y errores de puntería. La situación empeoró cuando se decidió aumentar el tamaño de la carga explosiva. El nuevo cabezal era más potente, pero también más pesado, lo que provocó que el torpedo navegara a mayor profundidad de la prevista. En muchos casos, pasaba por debajo del casco enemigo sin acercarse lo suficiente para detonar, anulando por completo su propósito. Aunque el Mark 14 contaba con un detonador de contacto como respaldo, este rara vez se utilizaba de forma efectiva. La combinación de un sistema magnético defectuoso y un mecanismo de contacto poco fiable
convirtió al torpedo en una amenaza tanto para el enemigo como para quienes lo disparaban. Hubo casos en los que los proyectiles explotaron prematuramente, poniendo en peligro a los propios submarinos. La negativa a permitir modificaciones o inspecciones independientes prolongó el problema durante meses críticos de la guerra. Solo cuando la presión desde el mando operativo se volvió imposible de ignorar, el Buró de Artillería comenzó a reconocer, de manera gradual, que existían fallos de diseño. Las correcciones llegaron tarde, cuando ya se habían desperdiciado innumerables oportunidades estratégicas. Para entonces, muchos comandantes habían aprendido a desconfiar de sus propias armas. Las patrullas se realizaban con la amarga sensación de que incluso un ataque perfectamente ejecutado podía terminar en fracaso, no por errores humanos, sino por deficiencias técnicas que nadie parecía dispuesto a admitir. El costo humano de estos fallos fue elevado. A lo largo de la guerra, más de medio centenar de submarinos estadounidenses se perdieron, y una parte significativa de esas pérdidas ocurrió antes de que los problemas del Mark 14 fueran finalmente corregidos. Nunca se sabrá con certeza cuántos de esos submarinos pudieron haberse salvado si sus armas hubieran funcionado como se esperaba. Cada patrulla desperdiciada representaba combustible, tiempo y, sobre todo, vidas humanas. Mientras tanto, numerosos buques enemigos continuaron navegando sin ser molestados, abasteciendo a fuerzas que prolongaban el conflicto. La confianza ciega en una tecnología no probada tuvo consecuencias estratégicas que afectaron el curso inicial de la guerra submarina en el Pacífico. Solo tras reconocer plenamente los errores, la Marina implementó cambios que devolvieron la eficacia a sus torpedos. Las lecciones aprendidas fueron duras, pero fundamentales para el desarrollo de armas más fiables en el futuro. El legado del torpedo Mark 14 quedó grabado como una de las lecciones más amargas en la historia de la guerra submarina estadounidense. Durante años, este arma fue presentada como un prodigio de la ingeniería moderna, un símbolo del avance tecnológico que debía garantizar la superioridad en los océanos. Sin embargo, la realidad demostró que la confianza excesiva, combinada con el secretismo institucional y la negativa a escuchar a los combatientes en primera línea, podía transformar una innovación prometedora en una amenaza silenciosa para quienes dependían de ella. Cuando finalmente se reconocieron los errores del detonador magnético y de los mecanismos de profundidad y contacto, el costo ya era imposible de ignorar. Decenas de patrullas habían regresado sin resultados, no por falta de valor o pericia de sus tripulaciones, sino porque el arma principal de los submarinos no cumplía su función. En ese periodo crítico de la guerra, muchos buques enemigos continuaron navegando, transportando combustible, tropas y suministros que prolongaron el conflicto en el Pacífico. De los submarinos estadounidenses perdidos durante la guerra, una parte significativa desapareció antes de que los problemas del Mark 14 fueran corregidos de manera definitiva. Nunca se sabrá cuántos de esos hombres podrían haber sobrevivido si sus torpedos hubieran funcionado como se prometía en los informes técnicos. Esta incertidumbre pesa como una sombra sobre toda la campaña submarina de los primeros años del conflicto. No obstante, el sacrificio no fue completamente en vano. Las fallas del Mark 14 obligaron a la Marina a replantear sus procesos de prueba, validación y escucha activa de los comandantes operativos. Las lecciones aprendidas influyeron directamente en el desarrollo de torpedos posteriores, mucho más fiables y eficaces, que contribuyeron de manera decisiva al colapso de las líneas de suministro japonesas en los años finales de la guerra. La historia del USS Tinosa, de Dan Daspit y de sus torpedos que impactaban sin explotar, permanece como una advertencia eterna. En la guerra moderna, la tecnología solo es tan buena como la honestidad con la que se evalúa y la responsabilidad con la que se emplea. Ignorar la realidad del combate puede ser tan letal como el enemigo mismo. Con el paso de los años, la historia del Mark 14 dejó de ser solo un episodio técnico para convertirse en un símbolo profundo de lo que ocurre cuando la guerra se dirige desde despachos alejados del frente. Los informes, gráficos
y promesas de rendimiento, nunca lograron reflejar lo que vivían los submarinistas en patrulla, encerrados durante semanas bajo el océano, confiando su vida a un arma que debía funcionar sin margen de error. Cada fallo no era solo un problema mecánico, sino una experiencia psicológica devastadora que erosionaba la moral y sembraba dudas antes de cada ataque. Para muchos comandantes, el sonido de un impacto sin explosión se transformó en uno de los recuerdos más amargos de toda la guerra. No era el miedo al enemigo lo que dominaba esos momentos, sino la impotencia de saber que, aun haciendo todo correctamente, el resultado podía ser el fracaso. Esa desconfianza marcó una generación entera de submarinistas y cambió para siempre la forma en que la Marina evaluó sus propias armas y procesos internos. Hoy, al analizar estos hechos con perspectiva histórica, queda claro que la victoria naval no depende únicamente del coraje ni de la tecnología avanzada, sino de la honestidad, la autocrítica y la capacidad de aprender de los errores. La guerra submarina moderna se construyó sobre estas lecciones pagadas con sangre, silencio y patrullas fallidas. Si esta historia te ha ayudado a comprender mejor el lado oculto de la guerra naval, apoya este contenido con un me gusta, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal Mundo de la Guerra Naval para seguir explorando las historias reales que marcaron los océanos del mundo.